siento que también hay que cambiarle un poco el chip a qué es ser colombiano, qué es ser una colombiana, qué es crecer en Colombia y qué es hacer arte aquí en Colombia. Nuestra historia ha sido totalmente marcada por la violencia. Rosario Tijeras no es alguien, no es una persona, son muchas historias, son muchas mujeres. Y es que yo creo que el clasismo acá se ve demasiado marcado y hay muchos contrastes. El tema de romper esa objetualización de la mujer. Acá tenemos un grado de dificultad más alto debido a la cultura del narcotráfico. Los hombres buscan lujos, buscan riqueza, buscan poder y las mujeres buscan venganza. Tú naces mujer, vas a ser prostituta, tú naces hombre, vas a ser sicario, narco. Tenemos que empezar a consumir, conocer nuestras historias para poder cambiarlas, porque si no desde esa misma invisibilidad vamos a hacer que perduren en las sombras. El amor no tiene que doler. El acceso a la educación en este país es un privilegio fuera de todo. Hey parceros, bienvenidos a Cinético, el podcast donde vemos una película y hablamos a través de ella. En esta ocasión, por primera vez, traemos a Cinético una película colombiana y con una invitada muy especial, suscriptora de Cinético, una cinética más de la familia. Bienvenida, Sofi. Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido el día de hoy en Cinético Podcast? Ay, no sé, muy tranquila. Sí. Antes estaba súper nerviosa, incluso le escribí a Pablo, yo no, qué nervios, pues porque es un espacio muy distinto a lo que es como que lo que estoy acostumbrada pero pues como que todo es muy distinto a lo que me imaginé, se siente un espacio cómodo. Qué chévere, parchado, yo creo que sin zapatos. Sin zapatos, es... En Cinético siempre intentamos eso, que sea un espacio muy tranquilo, muy parchado, entre amigos, que sea simplemente disfrutarse una película. Sí. Y hablando de la película, nos vimos Rosario Tijeras, y viene la pregunta, ¿por qué Rosario Tijeras? ¿Por qué quisiste tanto traer esa película acá a Cinético Podcast? Bueno, pues yo creo que empieza desde ese interés de visibilizar pues el cine colombiano. Y en serio a los colombianos nos hace falta ver mucho cine colombiano. Justo eso, hace poquito me invitaron a un magazine en la Andina que hablan del cine colombiano. Y es que, o sea, una parte está de la industria, ¿no? Que empieza a distribuirlo también. Pero más que todo desde la audiencia, que empieza a consumirlo. Que es algo que como colombianos y colombianas se nos olvida como contribuir a esa industria, pues como de acá. Sí, como ser consumidores, que es de lo que depende ese arte. Sí, y también como que es un arte que se ha invisibilizado mucho en pues en el país. Entonces como que bueno, empezando por eso, quise siempre buscar algo de cine colombiano y también el tema de cómo se ve una mujer en el contexto, ¿cierto? Y también más allá de cómo se ve en el contexto, cómo ha sido vivir, crecer en Colombia, una de las pequeñas partes de qué significa ser mujer en Colombia. Sí, hoy estamos súper cinético-colombianos. Sí. Es la primera vez y los invito a que dejen en los comentarios si quieren seguir viendo más películas colombianas en Cinético Podcast. Y me parece muy chimba porque precisamente hace poco estuve en un magazine de la área andina de la universidad que hablaran sobre el cine colombiano, y aunque hay espacios que están empezando a florecer, también es responsabilidad de nosotros como consumidores de cine empezar a consumir ese tipo de cine, ¿no? Está Rosario Tijeras, ahí está Los Colores de la Montaña, está Los Reyes del Mundo, que son películas muy distinguidas, La Estrategia del Caracol, pero que también hay otras películas que no tanto. Entonces también esta oportunidad de ver la primera película colombiana en Cinético es también de decir, hey, vamos todos a empezar a consumir más cine colombiano, ¿no? Sí, eso es un llamado para todos y todas. Yo creo que uno como médico, pues en el contexto colombiano, debe ser muy duro que en algún punto de la historia atendieron a más gente como por culpa de daño entre humanos que enfermedades reales o accidentes. Sí, uy, yo nunca había pensado en eso. Bueno, y algo que afecta mucho el cine colombiano y que tal vez es una de las razones por las cuales no consumimos tanto cine es la crudeza y la violencia.
porque por lo general el cine local, sea de donde sea, está muy impregnado de todo lo que marca su contexto. Entonces en Colombia, como hablamos de historias colombianas, pues hay un contexto de violencia, de narcotráfico, que terminan impregnando todas estas películas y que normalmente la gente no se siente tan atraída, porque mucha gente ve el cine como un entretenimiento para distraerse. ¿No te parece eso? Sí, pues igual es como salirse un poco de esa historia de violencia, ¿cierto? Pero también es como que el cine, el no consumir el cine colombiano nos hace creer esa repetición de esa idea de que pues todo es violencia en Colombia, ignorarlo. más allá, no, y siento que también hay que cambiarle un poco el chip a qué es ser colombiano, qué es ser una colombiana, qué es crecer en Colombia y qué es hacer arte aquí en Colombia. Igual eso es algo que se alimenta desde nuestro contexto colombiano, o sea, no es el mismo contexto en Argentina, aunque seamos pues del cono sur, o sí, eso, de Latinoamérica, pero nuestra historia ha marcado eso, de no se responde con puños, sino que se responde directamente ya con la muerte. Entonces, cambiar como un poco esa perspectiva de que no solo es violencia, sicariato, narcotráfico. Sí, que igual aunque la película gira alrededor de la violencia, hay muchas cosas muy colombianas que empiezan a dar, por ejemplo la manera en que ellos tratan la muerte del hermano, seguramente nadie lo hace así, el tema del alcohol, las discotecas, la religión, son tradiciones colombianas que sí, aunque está impregnada de la película que es violenta, aún así muestra tradiciones intrínsecamente colombianas que lo hacen a uno inclusive identificarse mucho más en la manera de hablar, en la manera de moverse, de gesticular, de reaccionar en ciertas ocasiones. Y que se siente cercano también el lenguaje, ¿cierto? El decir, el escuchar que ella está diciendo parce y vos qué, no sé qué, ¿cierto? Como que también ese lenguaje que se ha perdido y que tratamos de imitarlo de afuera, lo extranjero, y porque entonces no nos como que apersonamos de las raíces, de dónde venimos, incluso de ahí viene el olvido por las raíces colombianas, de dónde venimos y olvidar también esa historia, por ejemplo, de la colonización, un ejemplo. Como sí, que la colonización sigue y sigue ahí presente. Sí, nosotros siempre tenemos pues como nuestra historia siempre nos va a terminar haciendo actuar o tener ciertos comportamientos así sean inconscientes, ¿no? Y salud, nos hemos brindado y parce, qué tristeza, sí. Salud, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, la verdad, no me lo esperaba. Bueno, hablando un poco de eso, de todo el contexto histórico que tiene de violencia Colombia, tú me decías algo que es importante empezarlo a hablar y es ¿quiénes son los violentos realmente? ¿Son los sicarios o son los que mandan a los sicarios? ¿Quiénes son los violentos? Esa es una pregunta compleja porque no se puede ver de una manera lineal. Esta historia no se puede ver de una manera lineal, sino que hay que ver mucho lo que ha marcado la historia. Entonces, digamos, nuestra historia ha sido totalmente marcada por la violencia. Sí. Y desde el colonialismo que tú lo mencionabas. Sí, que yo lo hablo como es un genocidio y me paro duro con el que sea. No te imaginas los enfrentamientos que tuve yo en alguna ocasión cuando estuve en España, diciéndoles, porque en una ocasión me dijeron, no, es que si no hubiera sido por el descubrimiento de América, no estarían tan avanzados como yo. ¿Qué? Espera un momentico. Nunca se lo pedimos. ¿Usted quiere que yo hable de Hitler como usted está hablando de Cristóbal Colón? Para mí, pues sí, de toda esa violencia que transmitió esa época. Y también como que más que ver quién es el bueno y quién es el malo desde ese binarismo, creo que hay que ver las razones del porqué, pues del actuar. Entonces, tú vas a hablar, mejor dicho, traigo las historias o la experiencia que tuve cuando estuve en la reclusión de mujeres. Para los que no sepan, Sofía es psicóloga. Psicóloga. Y hizo sus prácticas en la reclusión de mujeres acá en Dos Quebradas. Sí. Bueno, una de las partes de las prácticas, hacemos 2 prácticas. Okay. Y estando pues en la reclusión, me encontré con muchas Rosarios Tijeras. ¿En qué sentido? Las historias. Es que Rosario Tijeras no es alguien, no es una persona, son
muchas historias, son muchas mujeres, ella representa a las mujeres que crecieron en contextos de violencia, que les ultrajaron su cuerpo, que se apropiaron de su cuerpo cuando el cuerpo es de ellas, y también de que su niñez se la arrebataron totalmente. Antes de darle un tétano le dieron un arma. Entonces, por eso te digo que yo, una niña que le hicieron mucho daño, que vivió lo que no debía de vivir, que la violentaron, que ultrajaron su cuerpo, su infancia, sus memorias. Como que pensar desde esa parte es pensar de que no hay un bueno ni un malo, sino historias de dolor. Sí, yo creo que eso es lo más bonito que empieza a hacer la película, que lo hacen muchas películas de la parte desde el guión, y es como empezar a entrelazar eso, el antes y el después, y eso nos permite entender acá en cómo Rosario Tijeras, porque es lo que es, y eso es debido a lo que pasó antes. Pues primero nos muestran la escena donde está súper baleada y nos empiezan a decir, bueno, vamos a tener saltos de historia, pero para luego darnos el salto más potente, que es a su niñez, cuando ocurre toda esta situación del trauma, de la violencia. La escena del huevo es increíblemente fuerte. Potente, sí. Es una metáfora muy fuerte, y cómo todo eso se transmite a su manera de asesinar, su manera de ver a los hombres cuando mata, todo eso, y nos permite entender que eso que tú estás diciendo, Rosario, no es que ella sea mala, la hicieron mala. La sociedad hace a las personas malas, y pues sí, como que creo mucho en que si bien nacemos con unos genes, pero esos genes han sido elaborados, han sido transformados con la historia familiar, por ejemplo. Entonces es como que obviamente se pueden hacer, pero el contexto como que detona aún más eso. Como lo mencionabas tú también, por ejemplo, con Emilio, que también está por los dos lados, ¿no? Porque Emilio, en cierta medida, él no es culpable de que lo hayan criado así en su familia de alta clase, con muchos estigmas y con ese clasismo implícito. Pero sí es responsable que sea clasista. Sí es responsable. Sí es responsable, porque uno tiene la decisión de decir, bueno, tengo la decisión de cuestionarme. Es que es muy duro, eso también es muy del contexto colombiano, esa diferenciación tan marcada. Clasismo en el hijo de madre que vivimos día a día, y entonces si tú te ves de tal manera, te clasifican. No se puede quedar en que porque me criaron así de malas yo soy así ya. No tiene la responsabilidad de cuestionarse eso aprendido. Entonces ahí está como ese paradigma de, listo, mi familia es altamente racista, clasista, homofóbica, etcétera, etcétera, violenta, pero pues si bien es lo que aprendí, también tengo la responsabilidad de decir, quiero seguir con esto o rompo con esto y ya. Y es que yo creo que el clasismo acá se ve demasiado marcado, y hay muchos contrastes, inclusive desde la cultura del narcotráfico ha hecho que haya muchos contrastes en los mismos lugares. Encontrar a una persona con muchas dificultades en la vida, con una situación económica deplorable, y a 2 cuadras, a 1 cuadra encontrar una casa súper grande, una mansión de gente que les sobran muchas cosas, y que fuera de eso deshumaniza a las demás personas porque no tienen el poder. Yo siento que lo que estamos hablando incluso ahorita que nos vimos la película, esa necesidad falocéntrica, porque es algo que sí, el falo se mira mucho más allá de qué tan larga la tengo, sino qué tanto alcance tengo con esto. Entonces, y es el poder que la ambición es como lo que viene ahí de la mano, y es como eso que uno no se muestra poderoso frente a ese que tiene lo mismo que yo, ¿sabes? Y es una idea de por qué te tienes que mostrar, incluso pensándote por qué te tienes que mostrar poderoso, qué te lleva a tener poder. Que inclusive ahí viene uno de los primeros intereses que yo creo que despertó en Emilio Rosario, y fue que era lo que no podía tener precisamente. Él lo presentan como un fuckboy, el que con sí, todas, que no le gusta repetir, que con una distinta cada noche, y conoce a Rosario y se da cuenta de que no puede,
y de pronto sí hubo un sentimiento del de enamoramiento, de su personalidad, de la parte sexual que le estaba brindando, pero yo creo fielmente en que la mayoría de cosas fue el no poderla tener, no poder tener eso tan preciado que él veía y que en cierta medida terminaba objetualizando, ¿no? Sí, ven las mujeres como si fueran un objeto que vas a la tienda y ya pagas un precio y listo. Y es como, si te estás dando cuenta de que no somos un objeto. No, pero sabes que también se alimenta mucho la idea de que la mujer le pertenece a alguien, como un objeto. Es parte de ese contexto de narcotráfico. La Que considera la narcocultura que considera a las mujeres como parte de esos lujos. Sí. Es que es como lo que yo digo, la misma idea de que las mujeres son un objeto y las personas tienen que poseer sobre ese cuerpo. Entonces, es como todo el mundo tiene derecho entonces a hacer lo que quiera con ese cuerpo. Esa es tu vida. Y yo creo que aunque eso es una lucha, digamos, de todo el planeta global, el tema de romper esa objetualización de la mujer, acá tenemos un grado de dificultad más alto debido a la cultura del narcotráfico. Porque el narcotráfico ha hecho que eso sea más fuerte. Sí, más arraigado. Yo creo que más que sea más fuerte, que se configuró de una manera diferente al resto del país, porque no nos tenemos que ir muy, muy lejos, sino viendo, por ejemplo, en Estados Unidos cómo se ve la mujer, incluso el ser humano, de que pues allá el narcotráfico es desde el poder, no se muestra tan evidentemente como acá de lo que se habla, pero también está el mismo tema de que allá el narcotráfico es algo muy, muy tenaz, porque son quienes compran. Sí, o sea, no significa que no lo tengan, sino que es que estamos en la cadena de producción en lugares distintos. Sí. De pronto acá se produce y allá se consume. Y allá es donde se comercializa realmente. Y pues el tema, digamos, el trato hacia la mujer, que es algo que me causó mucho impacto cuando fui a Estados Unidos, y es que a él pues se sigue viendo como un producto. Es lo mismo, la misma idea, se sigue viendo como un producto, como algo que tú posees, la misma idea de poder, y como algo que no tiene ni siquiera sentir, que es algo que en esta película se retrata mucho, que la ven como un objeto, pero no es un objeto, sino que es un ser humano que está sintiendo mucho y que le atravesó un montón de vainas. Si ves que ella utiliza mucho su cuerpo como un arma. Claro, es el trauma de chiquita. Vaya que trauma sí queda. Y es también a lo que está acostumbrado en su vida. O sea, no es como que por más que ella esté intentando como ser otra persona con él, no, al final termina teniendo dinámicas similares. Inclusive ella convierte esa herida en su propia arma. Ella conoce lo capaz que es un ser humano, un hombre, por el mero deseo y por la situación de poder de suministrar a una mujer y actuar de esa manera. Entonces ella empieza a utilizar eso como herramienta y mecanismo de violencia misma, ¿no? Ella utiliza eso para lograr asesinar a las personas que necesita asesinar. Los hombres que entran en el narcotráfico buscan lujos, dinero, posesiones, y las mujeres que muchas veces al narcotráfico buscan venganza, buscan como liberar ese odio con el que crecieron y con el que el sistema patriarcal las violentó desde que nacieron, y a sus familias, a las mujeres de sus familias, sus ancestras. Entonces, claro, crecen en un mundo pero del cual realmente no pertenecen, sino que están ahí como con una misión, como espías. Sí. En el narcotráfico los hombres buscan lujos, buscan riqueza, buscan poder, y las mujeres buscan venganza. Buscan venganza, se llenan de rabia, de odio, y más allá de la plata, de todo eso, siempre va detrás de esa arma de a mí me lastimaron y tengo rabia y me desquito con el primer bobo que se me atraviesa. Y que tú decías inclusive que dentro del pensamiento común a veces no se le amerita la ira o la rabia a la mujer. Pero él le conoció fue el alma, conoció fue también a esa niña que pues está dolida,
con rabia. También no se habla mucho de que las mujeres no sentimos como rabia, pero sí. Sí, la ira está muy asociada al hombre, Sí. generalmente. A esa idea falocentrista. Que se Sí. siente como que no pueden tener rabia, no pueden tener ira, o Porque se son sensibles. deprimen. Exacto, exacto. Inclusive yo creo que eso es una herramienta que ella también utilizó en su mundo, el que fuera como tan invisible que una mujer fuera sicaria, ¿no? Sí. Ella, vemos que cuando mata a este man en el baño, ella sale como si nada y tranquila de que todo el mundo va a empezar a buscar un hombre como culpable. Y sale así desprevenida y bueno. Relajada, Pues más que parchadísima. relajada, ella ya sabía que no la iban a mirar a ella. Pues una prostituta, como la tenía pintada en la discoteca. Pues ¿quién se iba a creer? Pero sabes que también como mujer en ese contexto pasa muy desapercibida. Porque en esa época no había Claro. tanto, o sea, que una chica tuviera ese poder de coger una pistola y matar y siempre No, buscaban primero y a aún los... se piensa eso, de que la mujer es la que está detrás del narco, pero nunca es la narco. La mala. Y es eso, también como ese misterio que se maneja, o como ese estigma juega incluso a su favor en algunas situaciones, Sí, porque ella empezó a usar su cuerpo como un arma. como en arma. Y tú Sí. lo dijiste. Sí. O sea, Emilio conoció un arma y Antonio conoció la otra. Si bien su cuerpo era su arma, ella tenía miedo. Ella tenía miedo y todo el tiempo fue una máscara. Una máscara que, si tú te pones a ver, ella utilizó como las mismas técnicas o estrategias que utilizaba Con con todos. Sí, con todos. Inclusive cuando Emilio empezó a hacer muchas preguntas, ella Lo mismo. utilizó el cuerpo. Ella sabe que tiene el poder ahí. Sí, es que lo tiene, desde que empezó la cena lo tiene redominado. Sabe que lo tiene Claro, dominado y tiene disfruta. comiendo de esta, sí. Es que Porque también, como nunca le dieron esa... y también bueno. está en un contexto de mucho poder, donde seguramente se le ha impregnado esa hambre de poder. Claro, o de sobrevivir. Sí, es que es eso, ella todo el tiempo utilizó su cuerpo y ella sabía que esa era su arma de no le iban a preguntar más porque era la debilidad del otro, ¿cierto? Y en cambio, pues en Antonio, Sí, Antonio. sí, con Antonio, que me los confundo, con Antonio ella se permitió mostrar esa vulnerabilidad, entonces yo digo que ahí está la historia de amor. Pues igual, mira, él la está tratando como... que es Una verdad. persona. Sí, y le está diciendo... O sea, no... Le está diciendo lo que ella es y la conoce más que inclusive Que el otro que se simplemente la está... han comido, bueno, se han comido. Es que este conoció el cuerpo y el otro le conoció el alma. ¡Osh! El arma. Qué diferente, incluso cómo se acercan, cómo se besan, como que toda la escena, lo Sí, ya diferente que no está es. hipersexualizada la situación. Sí. Yo creo que esa es como la diferencia entre tener sexo y hacer el amor. Que ahí es cuando empieza la historia de amor, más que con Emilio. Emilio no, solo... Pues ella sí, digamos, sentía algo porque pues era un enganche con Antonio, Ajá. pero al fin del todo sabía que quien Se sabía quería. quién quería. Inclusive, Sí. aunque para uno fuera muy invisible, ella le dijo, es que yo siempre se me movía todo cuando veía a la persona con la que quería estar. Sí, y digamos hay algo muy importante y es que Emilio le dijo que quería ir al infierno con ella. ¿Te acuerdas esa parte? Ajá, y ella lo que quería era ir al cielo con él. Yo me imagino que debe no ser era. una chimba y tú me dijiste, creo que es una parte del libro, tú te leíste el libro, ¿no? Sí. ¿Qué tan parecido es el libro con la película? Bueno, pues es que yo me lo leí hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Estaba en el colegio incluso y no lo leí con la misma perspectiva que tengo ahora. Pero sí está muy allegada. Es muy similar. Sí, hay muchas cosas, solo que en el libro es un poco más descriptivo, más crudo. ¿Qué recomendarías? ¿Verse primero la película o leerse primero el libro? Voy a caer en el cliché. No mentiras. Pero sí, yo creo que es mejor el libro primero.
Sí, Porque, leerse el libro primero. sí, leerse el libro primero porque incluso Jorge Franco explica como esa historia de Rosario y cuenta cómo se acercó a esas historias y por eso pues te digo que la gente creía que Rosario había existido, pero Rosario... O sea, fue tan real y yo creo que eso pasa cuando la gente se identifica tanto con un personaje que empieza a materializarlo en la vida real. Sí, como quién era, dónde está, pero pues Rosario son las historias de muchas mujeres. Me imagino que también el autor empezó a recoger historias, empezó a... Sí. Precisamente hizo eso. Yo me acuerdo que, no sé si fue en el libro o en una entrevista, bueno, no me acuerdo dónde fue que lo leí, y él cuenta que a él se inspiró fue en unas historias de unas niñas de alrededor de 12, 13 años que vivieron lo que vivió Rosario, y esa fue su inspiración. Entonces, y creo que fueron niñas que estaban pues en centros correccionales, en la calle, la Comuna 13, que es como también... Es muy chimba como está en la Comuna 13 y ese... Sí. Porque realmente lo meten a uno allá. Y digamos que lo más conocido a nivel mundial pueden ser las favelas de Río, pero, las comunas de Medellín no, son muy similares en ese gueto de donde realmente no hay ley, donde los que mandan son los dueños del barrio, los que tienen más poder armamentístico, que han perdurado por mucho tiempo. Eso es chimba que nos metan ahí como en ese contexto, ¿no? Sí, igual, más que meterlo en ese contexto, es donde nosotros y nosotras crecimos, sí, básicamente. es nuestra, pues gran parte de la país, población. Nuestro sí, contexto. Sí, gran parte de la población colombiana, porque sea como sea, Colombia está fragmentada, siempre ha estado fragmentada y por eso es tan desigual. Y eso potencia el clasismo, que ya habíamos hablado. Pues sabes que parece chévere de la película, y es que el tema de las drogas nos permite ver cómo no importa la clase social. O sea, tanto Rosario, tanto Emilio, tanto Antonio, todos consumían y terminaban impregnados de ese mismo contexto de narcotráfico, ¿no? Y eso que hacen ahí es para cagar mejor. No es que sea cocaína, es una medicina que se utiliza. Es una medicina ancestral. ¿Cómo es que haces aquí? Hiciste la operación y no dijiste nada. Bueno, la droga termina siendo un mecanismo de deshumanización. Deshumanización y también de afrontar la vida. Sí, porque te aleja de esa humanidad tuya y te hace seguir en modo automático. Sí. Sí, yo siento que las sustancias psicoactivas sí, como que no discrimina nada. Eso le llega al que quiera. A cualquiera. O al que... No sé si sea que le toque, eso es de una discusión que todavía estoy ahí como reflexionando, pero sí de una u otra forma es lo mismo, lo que se conoce. Entonces, sí, no discrimina, y aparte de eso, lo que sí puedo decir que se marca la diferencia es en el impacto que tiene. Tú no vas a ver a un man rico así todo robando por consumir, robando, porque tiene las capacidades económicas. Exactamente. En cambio, pues, como pasa con el que ella mata en el baño, ¿no? Ella le dijo, tome su pastilla, deje de chimbearme. No, es que yo tengo lo mío, que no sé cuántas. Pero seguramente pasa eso, seguramente Emilio nunca le tocó matar o hacer algo para conseguir su droga, él tenía la plata. Nació en la cuna. Exacto, cuando hay otros contextos más vulnerables donde de pronto cuando se genera una adicción, lo único que hay para hacer es las opciones que tenía de Rosario y su hermano cuando crecieron, o la prostitución o el sicariato, una de dos. Tú naces mujer, vas a ser prostituta; tú naces hombre, vas a ser sicario, narco. ¿Se vio algo que? Eso me parece muy particular pues como de los policías, esa manera que tienen de interactuar, de llegar. Sí. O sea, en parte me parece cagada porque uno desconfía mucho de ellos. Demasiado. Pero tú te pones a pensar y recuerdas el contexto violento en el que han sido como formados y uno dice, puta, claro, es que dudan precisamente de todo el mundo. De todo. Y todo ese contexto tan crudo.
tan violento, yo creo que ha Sí. en cierta medida formado la manera en que actúan los policías acá en Colombia, ¿no? Me lo mencionaste. Ojalá los policías colombianos fueran como los de Japón, pero es que no estamos en Japón. No, eso me da poco. Y, Baila. y ellos están en un constante, como en la duda de que toda persona puede ser culpable en cualquier momento, y son muy rudos acá como actúan con las personas. Yo creo que todo es un ciclo, todo es un bucle, más que ciclo, un bucle. Porque, digamos, esto me recuerda mucho a una conversación que tuve con una amiga y ella me hablaba como, ¿por qué en el estallido social del 2021, porque había tanta violencia, porque atentaron tanto contra los jóvenes, bueno, contra los y las manifestantes, protestantes. Sí. Y es como que pues también póngase a pensar, eran manes que, bueno, más que todo eran hombres, sí, que no podían compartir con su familia, el entrenamiento era violento porque ese entrenamiento de ellos es altamente cruel. Tenían que, no podían ni siquiera casi ni comer, tenían muchos, cierto, es como que un ciclo. Entonces lo que yo te decía, en la familia, si mi papá fue violento, si mi abuelo fue violento con mi papá va a ser violento conmigo, y eso es una cadena que alguien va a tener que romperla. Es lo y que yo te cuestionarse, digo, esa es yo la creo palabra. que la maldad en la sociedad, el 90% de las personas que son malas, pues lo que consideramos malas, están justificadas con un hogar disfuncional, donde hubo violencia, donde hubo desatención, donde hubo alguna ausencia o carencia, o incluso abusos como vimos acá, que generaron como ese, que despertaron, quisieron repetir el ciclo. No, puta. Es algo que yo digo, el 90% de las personas malas Entonces, en el mundo las justifica un hogar disfuncional. pero entonces ¿se nace o se hace? Se hace mal. Sí, porque no, lo que reitero, no se justifica, la violencia nunca se justifica, y es algo en el que como que muchas personas creen que el estar hablando de que él también sufrió violencia o ella también sufrió violencia y por eso actúa así, es una manera de justificar. No, es una manera de darle razón, pero no una justificación. La justificación es que pecado, él no tenía otra opción, Sí. pero es como... Que inclusive también Pues- las personas creen que es muy fácil decir ya basta, yo voy a dejar de hacer lo que soy, que inclusive lo veíamos en Rosario cuando estaba con el gringo. Ella hubo un momento que empezó a fantasear y dijo, más allá del tema de la violencia y de matarlo porque tenía que matarlo, porque no lo podía matar, era una persona muy importante, ella quería cortarle la cara, degollarlo, lo que tuviera que hacer para no seguir sintiéndose vulnerada, no seguir entregando su cuerpo a ese mundo. Sí. Y no es tan sencillo, ella siempre seguía ahí. Lo que hablamos de las generaciones, todo eso se repite. Tiene que llegar alguien a cortar Cortar el ciclo. ese ciclo. Que me respeten a la hija. Eso me recuerda mucho cuando fui a Medellín y veía en cada esquina, cada ascensor, letreros o bueno, afiches de sobre explotación sexual, pero infantil. En Medellín, bueno, eso cree uno, que en Medellín, que eso por allá es muy... Bueno, en todo lado, acá en Pereira no, aquí también. en Pereira, Fuertísimo. bueno, va a parar duro y ojalá no me pase nada. Pero aquí en Pereira también hay una red de trata de personas muy potente que lleva circulando, trabajando. Yo creo que no trabajar, eso no es Eso la no es palabra. trabajar. No. Haciendo daño a la sociedad. Sí, apropiándose Terriblemente. de las De la niñas niñez. y es algo que siempre se ve como tan lejano, y eso es algo, por eso se cree que Pereira es un remanso de paz, pero Pereira nunca ha sido remanso de paz. Y Que tú lo mencionabas en la misma época del narcotráfico, Sí. como Pereira ha sido como un sector de paz, pero en realidad es que se mantiene como un telón sí, como esa cortina de humo de querendona, de trasnochadora y de morena. Sí, y es como que no, Pereira es un lugar estratégico para las rutas del narcotráfico,
para la desaparición forzada de personas, para el secuestro, o sea, es un punto muy estratégico que conecta con el resto del país y es como, ¿tú en serio estás creyendo que en Pereira es un remanso de paz que porque no se presentó el conflicto armado como se presentó en todo el país? Aquí se presentó de una manera muy diferente, pero de que llegó. También está el hecho de que aquí se conocía como que era un remanso de paz y bueno. Pues desde tiempos de antaño, Pereira es el lugar de tránsito donde siempre ha primado la rumba y la prostitución. Entonces, y la limpieza social, mal dicho. Entonces siempre ha sido como un lugar de encuentro de cualquiera. Y tener como que convivir o repetir ese bucle negacionista hace de que la paz, por ejemplo, no llegue acá. Pero porque no te metes y hablas con alguien que le hayan desaparecido un familiar, o porque no te metes con escuchas a la mamá que dice, no, es que mi hijo tenía un ajuste de cuentas, pero ese ajuste de cuentas ¿de dónde viene? Entonces... Sí, yo creo que es de pronto un poco regresar a las razones de por qué ver cine colombiano, así sea crudo y así sea violento. Sí. No podemos hacernos los huevones, porque a veces hacen los huevones. Tenemos que empezar a consumir, conocer nuestras historias para poder cambiarlas, porque si no, desde esa misma invisibilidad vamos a hacer que perduren en las sombras, y lo que queremos es realmente cambiar y evitar que eso se siga repitiendo, romper precisamente lo que decías, los ciclos. Sí, incluso por eso la Comisión de la Verdad habla de esclarecer la verdad como uno de los principios fundamentales, la reparación, la justicia y la no repetición. Por eso yo siento que están muy bien pensados estos principios, porque es eso, o sea, es como si tú no puedes reparar lo que no reconoces. Correcto, es como, yo creo que esto viene de la psicología y es que el primer paso es el reconocimiento. Yo no puedo cambiar cosas que no conozco que tengo que cambiar. Pues a ver, dicen por ahí que uno elige el amor que uno cree que merece. Y aunque ella diga que es que todos joden, es que ella sigue eligiendo a los que joden. Si no, le hubiera hablado a él primero, si ella consideraba que es un man que no jode. No, pero yo no sé, yo discrepo mucho en eso, porque entonces es justificar de que uno escoge que le hagan daño. Bueno, ahora vengo con una pregunta y es que quiero que me digas qué opinas de lo que ella dijo, que era más duro amar que matar. Bueno, yo te voy a regresar con una pregunta. ¿El amor duele? Uy, el amor duele mucho. Inclusive yo creo que por ahí lo estamos hablando detrás de cámaras, pero él regresaba a ella porque en cierta medida, a mí lo regresaba porque en cierta medida era sufrimiento, y a veces el sufrimiento nos hace sentir vivos. Y yo creo que parte de amar es sufrir un poquito. Parte de amar es sufrir un poquito. Y yo creo que el amor es lo más lejano al humano y de lo que no tenemos control en muchas ocasiones. Mientras que cuando uno mata, aunque sea duro, sea difícil y requiera a veces, inclusive como le llamamos ahí, drogarse o hacer algunas cosas para matar, de eso sí se tiene control, del amor no. Pero ¿y por qué buscamos siempre el control? Porque somos seres racionales que idolatramos la razón. Nos enseñaron a idolatrarlo, pero nos hemos separado mucho de ese lado irracional. A mí me gusta llamarlo más emotivo, porque es lo mismo, como que todo se conecta. Nos enseñaron a que la razón, o eso es aquello que podemos coger, palpar, ver, pero el amor tú no lo ves, como no es algo tangible, es algo que se manifiesta de otras formas, pero que su origen es inexplicable en muchas ocasiones. Y yo no sé, yo sí me paro un poco en que el amor no tiene que doler. Yo me paro en que el amor no tiene que doler, porque ya eso tiene otros nombres, más allá de amor. Puede que sea un amor... Pues sabes que es que yo también creo que el amor no tiene que doler, pero es que cuando en la vida hay... O sea, que haya algo tan bueno implica que haya situaciones difíciles. O sea, cuando amas, yo creo que el dolor de la otra persona se comparte. Entonces por eso digo que inevitablemente duele. Es por eso, sí, bueno, es el punto, posiblemente. Puede que sí. no sea una cualidad intrínseca del amor, pero creo que es algo consecuente. El dolor, cuando uno ama. Ojalá no existiera,
y te lo juro, yo sería feliz con que el amor no sufriera, y creo que la misma idea de amor y de amar viene en uno imaginarse un lugar donde no haya sufrimiento, pero el imaginarse el lugar es inevitable que en el camino haya sufrimiento. Sí, es como desligarnos de ese lado humano. Es que más que humano es como vivo. Sí, racional. Es que sabes que ahorita que sea lo del control, se me hace mucha similitud a ella como si amaba a Antonio, porque es que inclusive con Emilio hubo una escena cuando él empezó a hacer preguntas donde ella totalmente lo controló, hizo lo que se le dio la gana. Le hizo así. Sí, y en la misma escena de cómo estaban teniendo sexo, ella estaba encima controlando, ella se miraba al espejo, estaba poderosa. Eso más que amor era como también vengarse de cómo a ella lo objetualizaban, estaba objetualizando a Emilio. Sí, Estaba como repitiendo el ciclo. repitiendo el ciclo precisamente, y yo te lo dije, también pasa con la violencia. Todo bien que vamos a reventar a su hijo. Pues mira eso, en un contexto violento la violencia solo genera más violencia. No hay violencia. La violencia no genera sino más violencia. Aunque ella estaba muy triste porque le mataron al hermano, ¿ella qué hizo? Fue y aunque ya estaba muerto, le metió una doble kill y le metió unos balazos. Solo generó más violencia porque es el lenguaje que conoce ella y que no han enseñado a otro. Sí, y también pensamos de que el aprendizaje o lo que uno aprende puede ser incluso hasta un privilegio, o bueno, en nuestro contexto se vuelve un privilegio, porque también pensémonos el acceso a la salud, la educación, perdón, el acceso a la educación en este país es un privilegio fuera de todo. Y pues lo dijo Emilio cuando le tocó mentir y decir que ella era diseñadora, que estaba estudiando. sí, Obviamente todos sabíamos desde el principio que ella no estaba estudiando. Sí. O sea, es muy complicado tener ese acceso a la educación dentro de esos contextos. Sí, que estaba estudiando diseño. Diseño de asesinato. Le planeo la muerte. Después va a haber suficiente tiempo. Diseño de la muerte. La verdad, sí, y por eso muchas veces, o casi la mayoría, se repite esa historia y romper con ese ciclo es tan complejo. Y yo digo, y me paro también otra vez duro, de que la única forma en la que vamos a romper con ese ciclo de violencia, sí, como de repetir esa historia, de rencores, de odio, de venganza, es por medio de la educación. Si no hay educación para todos y todas, es enseñarle un lenguaje distinto. Sí, y es que la educación no es lo que la academia o ese modelo cientificista nos ha enseñado de que esto es conocimiento, esto no. También rescatemos entonces los conocimientos milenarios, sí, los conocimientos indígenas. Porque en los conocimientos indígenas africanos, también viene un contexto de emocionalidad, de respeto al otro, de espiritualidad, de sociedad, de espiritualidad. Que a veces uno suele hacer eso, estigmatizar a la educación como... Entonces la física, las matemáticas, la literatura, que la literatura nos enseña mucho, pero terminan siendo como muy encasilladas dentro de esa misma mentalidad occidental, ¿no? Sí. Y lo que pretendemos nosotros para poder cambiar esto es abrirnos, dejar un poco eso atrás y reconocernos como seres humanos que somos, es lo que somos al final. ¿Sabes? Y también me pongo a pensar mucho cómo un duelo reúne a las personas, como una pérdida, la muerte reúne a las personas. Nunca lo había pensado así, pero es cierto. Sí. Acerca. Mira, está el otro man que es el amigo del pupi. Y está el exnovio, está ella, está la mamá, que tanto odian. Es un punto de reunión más allá de que es superior a lo otro. Sí. Yo quiero, antes de que vayamos a la última sección, que me hables de eso que dijiste cuando hubo la muerte del hermano, y es que las despedidas y las pérdidas terminan juntando personas y terminan uniendo, sobre todo en nuestro contexto cultural de cómo vemos la muerte. Sí, viendo esa escena se me vino mucho a la cabeza un recuerdo pues familiar de la familia más históricamente dividida, de
este le dijo a este y ya no se hablan y el pasado tampoco se habla con este y que bueno, etcétera, Que etcétera. rencores. Sí, pero se muere la matriarca o el patriarca pues de la familia y ya todos el nieto, la nieta, el tío por allá lejano, el sobrino, el primo. El tema de los primos es algo que me parece muy chimba en la cultura Sí, colombiana. inclusive como en el valle, por ejemplo, es muy común decir, oye, Pri. Sí, bueno, mi familia es bayuna. Ah, Ay, qué bueno, Pri. Ya eres mi primo. Ya somos primos. Ya somos primos, no mentiras. Pero sí, como ese espacio de pérdida, de duelo, o más que ese espacio de pérdida de duelo, la muerte reúne a las personas porque sí, como que es llorar a eso o a ese que ya no está. En o a cierta esa- medida es compartir el sentimiento. Sí, es algo que los une. Es algo como que este es el punto. Inclusive Antonio y Emilio. Inclusive Antonio y Emilio cuando Rosario estaba en cirugía, que en cirugía, mi culo, estaba ya remuerta. No, ya estaba remuerta, pero Antonio llegó, dijo, Emilio, usted tiene que saber esto más allá de lo que nos pasó a nosotros y de que tengamos diferencias. Rosario está así, y Sí. ella más que nada necesita es a nosotros que estemos pensando en que va a salir de esto. Sí, total. Y también me pone a pensar mucho como esa parte en la que la muerte la gente la vive tan, pues como tan desde el dolor, desde una parte como de no poder tener control sobre la vida de la otra persona. Y verla también como un punto de un motivo, una excusa para unir a una familia, por ejemplo. Solo que bueno, yo también parto de esa idea de que uno no debe querer a la familia por obligación, Sí. o porque es la familia, entonces... Yo creo que es algo generacional que hemos venido nuestra generación a decir, usted es mi familia, todo bien, pero el respeto se gana. Sí, pero también me maltrataste cuando estaba chiquita, bueno, como que toda esa historia... Como la relación que tenía Rosario con su mamá. O Exactamente. sea, entonces porque es la mamá, entonces tiene que estar con ella y Sí. compartiendo sus ideas y agradeciendo. Súper agradecida, sí. No, Nada, pues, nada que... gracias por traer a ese hombre a la casa y permitir de que De que hiciera lo que me abusara, sí. Terrible. Bueno, hemos hablado un poco de romper ciclos y que a veces hay que ver hacia el futuro para cambiar cosas. Y en ese orden de ideas, vamos a nuestra sección de cierre que se llama ¿Qué pasa después? ¡Pu, pu, pu, pu! Bueno, tú eres cinética, yo creo que tú conoces más o menos cómo funciona esta sección. Elegimos un personaje, hablamos sobre qué pasa después de la película. A ustedes cinéticos les recuerdo que las imágenes que ven aquí están hechas con Leonardo AI. En la descripción van a encontrar el enlace para que nos sigan apoyando como cinéticos y para que consigan imágenes con IA totalmente gratis. Bueno, uy, para que vean, hemos mejorado. Qué cacho. Ahí vamos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Y a qué personaje me vas a elegir? Pues estoy entre la mamá de Rosario y Rosario. No, pues que Rosario está re muerta, prefiero a la mamá de Rosario. Sí. Pero ¿quién dice? Yo digo. Ya ahí te dije, bueno, se murió Rosario, entonces ¿qué va a pasar con la mamá después de la muerte de Rosario? La mamá... Uf, ahí sí que le dio duro. O sea, ella estaba en su carcasa, estaba súper protegida y estaba diciéndole muchas cosas a Rosario, de que era una zorra, que yo no sé cuántas. Y cuando pasa eso, ¡prum!, se le explota la burbuja y se da cuenta de la culpa que tuvo ella, de todo lo que pasó, de cómo ella fue la única que el hermano fue el único que estuvo. Entonces va y empieza a pegarle stickers otra vez a la tumba, el hermano empieza a ir a psicología porque es muy importante ir a psicología. Empieza a sanar eso, empieza a darse cuenta de que de pronto sí lo hizo mal, lo hizo muy mal. Y una vez está muy bien, está con otra pareja y se da cuenta que esa pareja es otro sicario. Y se da cuenta de eso y entonces empieza su dualidad, porque ella realmente lo ama. Pero como ya le explotó la burbuja, ella sabe que ese contexto no es beneficioso para ella.
y Lo está poniendo. ve las pistolas, ve todo y ella decide al final irse. Se va a otra ciudad, se va a Bogotá, pero él va detrás de ella porque está previamente loco enamorado. Resulta que el amor lo logra transformar y el irse de la ciudad hace que dejara todo ese contexto. Empiezan a conseguir un trabajo, empiezan a vender empanadas en un carrito y con esas empanadas salen adelante, no consiguen mucha plata, pero viven felices Y tranquilos. hasta la muerte. Uy, yo creo que es el que pasa después más romántico de todos son recatastróficos. Sí. Sí, Bueno, te todo. toca a ti. Yo te voy a poner a que haga la historia de Antonio. No, yo sabía. Oh, es que Antonio es un Bueno. lindo. Yo quiero saber qué pasa con Antonio, pobrecito. Ay, no, yo sé, yo me identifico mucho con Antonio, mi madre. Sí, pues a ver. ¿Aprende a hablar paisa o no aprende a hablar paisa? No, sí, va a seguir con su crisis de identidad ahí. No, mentiras. Bueno, no, pues Antonio se va de Medellín, se va para la costa. Se va para la A costa. la costa, se va para la costa. Conoce a una Rosario. También. Otra Rosario. Sí, conoce a otra Rosario. Pero. Otro patrón, Antonio, por Dios. Se volvió, empezó a tener crisis de cuidador. Sí, pero es que nadie piensa en los cuidadores, en las cuidadoras. ¿Quién cuida al cuidador? Pues no. Bueno, entonces Antonio se va para la costa, conoce otra Rosario. A Rosario Cuchillos. No, ya, yo quiero, ese es el punto, de cambiar un poco como la idea de que es una chica que le gustan las artes, Ok, le gusta le pintar. gusta pintar, le gusta la fotografía y le gusta escribir. Y Antonio ve que en esta es muy parecida a Rosario. A esa Rosario de Medellín que lo marcó, pero que nota algo distinto. Y es que ve una escapatoria en ella, una escapatoria, un deseo de... o una... como De una olvidar todo lo pasado. como una salvación, sí. Y se cambian los papeles. Antonio... Porque sí. sigue consumiendo, él estaba Sí, consumiendo. es que a eso voy. Como sigue Dios consumiendo mío, esta pobre chica, naricita de Antonio. una naricita y el paladar de un toro. Pero bueno, como Diomedes. Mentira, no corten esa parte. Si bien Antonio ya estaba en la inmunda, pero la conoció y se enamoró de ese arte que estaba plasmado en su alma. Lo salvó. Y lo salvó. Lo sí. salvó del consumo. Lo salvó o le enseñó que había otra manera de existir. Perfecto. Ay, Cerramos la historia ahí. Qué buena historia, déjame contarla. No, Sofi, muchas gracias por estar aquí. A lo bien que es primera vez que viene alguien cinético, de la familia cinético, a este espacio. Estoy súper contento, súper feliz. El capítulo me pareció súper nutrido. A ustedes cinéticos, muchas gracias por seguir aquí, por ver hasta el final. No olviden dejarnos un comentario, dar like. Si no están suscritos, este es el momento. ¿Cómo es posible que lleguen hasta que no estén suscritos? Increíble. Entonces, nada, muchas gracias por todo. Y sobre todo, manténganse cinéticos. la hicieron mal. ¿Tú crees que uno nace o muere? No, pero eso... ¿Ves que uno No nace sé. o muere? ¿Tú crees que uno nace malo o la sociedad lo hace mal? malo. Sí, es que ahorita está más suavecita, pero Ponga, ¿cómo es que es? Un tenedor y un cuchillo cruzado. tenemos un cuchillo. Esos son meros abuelos de abuela. Eso es porque me dieron track. El 0.05%. Ahí estamos, referente al. Bueno, ya, para pues, para, maldito.
¡Maldita lluvia! No, muchas gracias, qué chimba. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo? Ay, Vas a ver el capítulo que salió. bien, Una la chimba. verdad. ¿Sí? Hay muchas Yo te cosas. quiero dar un abrazo también.